Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edmundo Sandoval y me da muchísimo gusto que me puedas acompañar en el inicio de este nuevo proyecto, en donde mi intención es que te puedas llevar algo bueno, que podamos aprender algo nuevo juntos, que podamos cuestionar las cosas que sabemos o creemos saber. Es una plática totalmente relajada, una plática de amigos, y de hecho por eso te invito a que antes de empezar puedas ponerle pausa y te vayas a preparar una taza de café, té o la bebida de tu preferencia. Porque si bien esto es una conversación, en realidad tú no vas a hablar mucho, o de hecho no vas a hablar nada, pero me va a dar mucho gusto que me puedas escuchar. Y para comenzar con el tema de hoy, como ya habrás leído en el título de este episodio, pues este es un popurrí de temitas por aquí y por allá, pero que me parece que engloba muy bien el sentido y la idea detrás de este proyecto. Lo primero que me gustaría decir es que las problemáticas sociales, políticas, culturales, económicas de la actualidad son cada vez más complejas. ¿Por qué? Bueno, esto no quiere decir que la especie humana sea distinta de lo que era hace 20, 30 o 40 años. Simplemente, pues las sociedades se han hecho más complejas porque los individuos nos hemos vuelto mucho más diversos. Entonces esto se traduce obviamente en una complejidad social y que a su vez hace que los problemas sean más diversos y complejos. Y quiero distanciar esto totalmente de la cantaleta que nos han dicho las generaciones de atrás, diciendo que somos una generación de cristal. Al contrario, yo creo que lo que pasa con los jóvenes hoy en día, y me incluyo, es que simplemente no pensamos agachar la cabeza frente a las cosas que creemos o sabemos que están mal. Porque antes lo que sucedía es que la gente sabía que había cosas mal, aún en el mismo sistema en el que vivimos, en las sociedades, en las familias, etcétera. Y simplemente, pues, decía que así tocaba, que ni modo, las cosas eran así y que uno tenía que, pues, ser resiliente y callarse las cosas y seguirla así porque a todos nos tocaba igual. Pero simplemente nosotros no estamos dispuestos a tolerar esas cuestiones que sabemos o creemos que están mal sin antes cuestionarlas y sin antes pensar si no hay una solución mejor a cómo interactuar socialmente con esas cuestiones. Y yo creo que esta evolución de la sociedad es una cuestión totalmente natural. A mí me gusta verlo como una olla express, como una olla de presión, en la que los problemas sociales que no son resueltos son como una llama, que aunque esté a fuego bajito y a fuego lento, pues en algún momento, con el paso del tiempo, la presión va a ser demasiada y esto va a reventar. Muchos se preguntan por qué hoy en día los movimientos sociales, culturales y políticos son quizá reaccionarios, quizá muy radicales e incluso lo que algunos han llegado a catalogar como violentos. Pero esto es algo natural. Si hay problemas álgidos en un grupo de la sociedad que muchas veces son de vida o muerte, pues con el paso del tiempo va a haber un hartazgo y esto pues no se va a contener. Entonces es natural que pase así. Y me gustaría destacar que históricamente estos grupos han hecho cambios importantísimos en todas las sociedades, en todo el mundo, y han traído cambios y beneficios de los cuales nosotros pues somos benefactores, o más bien somos beneficiados. Entonces, lo que tenemos que reconocer aquí es que no podemos criticar a estos grupos desde un vacío y en la parte superficial, y que también es muy curioso cómo históricamente exaltamos a ese tipo de grupos, pero en la actualidad nos parece totalmente despreciable que estén actuando en la manera en que lo hacen. Pero ciertamente, eso es indudable que muchos de estos grupos han traído muchos beneficios para todos. Y el problema parte en que estos problemas no han sido resueltos. En teoría, las sociedades hemos creado instituciones para responder a estos problemas. Llámese gobierno, universidades, institutos de investigación. Y si bien han habido muchos intentos y muy bien intencionados, la realidad es que estos no han logrado traducirse en respuestas para la población y para estos grupos que están siendo tan afectados. Si las sociedades son complejas, el discurso en estas instancias lo es mucho más. Y esto es a raíz de los llamados neologismos. ¿Qué son estos? Pues bueno, es el lenguaje lleno de estos terminejos rebuscados
que describen situaciones súper complejas, súper específicas, en una sola palabra. ¿Y eso está bien, está mal? Pues bueno, depende. El problema aquí es que estos términos, mientras que no son entendidos por el grueso de la población, específicamente por la persona que está siendo afectado por este problema, pues lo único que pasa en este fenómeno es que se amplía la brecha entre la gente, sus problemas y las posibles soluciones a estos problemas. Y por esto, el debate y la reflexión profunda sobre estos temas se ha alejado de la gente que realmente está viviendo afectada por estos temas, y este espacio de ideas ha sido secuestrado por la academia, por los grupos de élite como el gobierno y la gente que está en estas posiciones de poder. Entonces lo que se ha creado a través de la misma academia, en vez de ser soluciones para la gente, es en otro mecanismo más de poder y de control y dominación, donde se pretende decirle a la gente que ellos mismos no entienden sus problemas y lo que les está pasando, y que los únicos facultados para opinar con cierta autoridad son los académicos que conocen el lenguaje técnico, que han leído estudios profundos sobre el tema y que quizá nunca han sido afectados por este tipo de cuestiones, pero como han leído acerca de ellas y han dedicado su vida a estudiar sobre esto, entonces tienen mucho más autoridad que la misma gente que está viviendo estos problemas. Y es sumamente grave, porque entonces no solamente están alejando a la gente de estos temas, sino que están creando como foco a gente que nada tiene que ver y que, como no está siendo afectada directamente por estos problemas, pues no tiene una urgencia real para resolverlos. Y más allá, se crea un discurso teórico en que los problemas pues son eso, son parte de la teoría y nada más. Entonces no tenemos una urgencia real para resolverlos. Lo que he de decir es que, como ya se habrán dado cuenta, a mí me encanta usar un lenguaje formal. Me fascina conocer la terminología de todos estos problemas, porque creo que facilita comunicar ideas muy complejas sin tener que explicarlas. Y es maravilloso poder hablar con gente que entiende de estos temas. Pero a final de cuentas, esto no sirve de nada si, primero, no está trayendo soluciones reales a la vida de la gente, y segundo, mucho más grave, está alejando a esa gente de poder participar en la solución de esos problemas. Mucha gente podrá salir aquí a defender el uso de estos términos, diciendo que si no hay un nombre para llamar a un problema, entonces ese problema no existe, porque no tiene sustancia y porque la gente no lo puede nombrar. Y muchos podrían decir hasta esta frase tan famosa de Wittgenstein que dice que el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Y todo eso está muy bien y es cierto. Pero si solo tecnificamos el lenguaje y lo profesionalizamos sin expandirlo en formas democráticas a la gente que de verdad está siendo afectado por estos problemas, pues lo único que vamos a estar haciendo es aumentar esas brechas de privilegio. Ese es un término que se ha vuelto muy famoso en los últimos años y específicamente en los últimos meses. La cuestión del privilegio. Decirle a una persona, no, tienes que reconsiderar tus privilegios. No, tú estás hablando desde tus privilegios. Y la gente, aun quienes hablan de estas cuestiones, muchas veces no saben a lo que se refieren cuando están hablando de eso. Porque el privilegio no es ser esta persona billonaria, ni ser el hijo del presidente, ni tener muchísimos contactos. Esos son privilegios sumamente visibles sobre los que no hace falta pues hacer mucha reflexión. Son evidentes para todos. De los privilegios que se habla son de lo que se llama el privilegio ordinario. ¿Qué es esto? Pues es un privilegio que es muy fácil que se camuflajee porque es parte de lo común en nuestras sociedades y es algo de lo que no somos conscientes si no reflexionamos en ello. Hablamos del color de piel, el sexo, la educación, la edad, la salud, cosas que si bien no son tan visibles como tener un Ferrari afuera de tu casa, pues sí aplican y aportan ventajas sobre otros grupos sistemáticamente. ¿Cómo definimos el privilegio? Pues el privilegio son ventajas o inmunidades exclusivas dirigidas a una persona o a un grupo específico.
y la palabra importante en esta definición es que son exclusivas, son ventajas o inmunidades exclusivas para un cierto grupo de personas, en donde esa exclusividad también nos habla de una exclusión, en que si tú tienes un tipo determinado de color de piel, un tipo de sexo, un tipo de educación, un tipo de edad y un tipo de salud, pues tu vida va a ser más o menos fácil o difícil. Y más allá de eso, que las oportunidades que tengas en la vida van a estar limitadas por eso. Y esto es un círculo vicioso, porque, por ejemplo, tú puedes tener cierto tipo de características físicas, ser un hombre blanco, heterosexual, con educación, y puedes acceder con ciertas facilidades a un trabajo remunerado, que no es lo mismo una mujer de la tercera edad indígena sin educación. Entonces esos mismos privilegios ordinarios van generando en un círculo vicioso otro tipo de privilegios como la capacidad en el poder adquisitivo, la clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cuestiones que van mucho más allá de algo banal, por así decirlo. Ahora, los privilegios en general pues no son culpa de quien los tiene, así como, por decirlo así, en la lotería genética te tocó nacer con un cierto tipo de piel, con cierto sexo y en cierto código postal, lo es para bien como lo es para mal, y no es la culpa de nadie. El problema es saber cómo estamos actuando a partir de esos privilegios. Porque en estas sociedades posmodernas en las que hemos democratizado el lenguaje y la opinión y que todos podemos opinar con mucha facilidad sobre todos los temas, en todos los países, en todas las cuestiones, aunque no nos afecten a nosotros, y es muy fácil a través de Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, 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 es muy fácil en esos espacios olvidar que hay gente que no está en nuestras mismas condiciones, que no ha pasado por lo que nosotros hemos pasado, para bien y para mal, y que a final de cuentas no está en las mismas condiciones que nosotros. Y más allá de eso, es muy fácil asumir que entonces las soluciones que aplican para mí, aplican para cualquiera. Es muy, muy, muy curioso, porque cuando se trata de tragedias, pues a nadie le ha tocado peor que a nosotros mismos. Pero cuando se trata de las tragedias de otros, entonces yo conozco todo lo que estás haciendo mal y por qué las cosas que están haciendo no te sirven para resolver tu problema. Así funcionamos, lamentablemente. Tampoco se trata de ese discurso chafa de decir, no, es que si se quitan los privilegios, pues todos vamos a estar igual de fregados. No, no se trata de hacer que la gente no tenga un buen coche, una buena casa, un buen salario. No, sino de ver cómo repensamos la forma en la que interactuamos con nuestro prójimo para hacer sociedades mucho más justas y parejas desde el lugar que nos toca, en nuestra misma familia, con nuestros mismos amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustaría aquí hablar del espacio precisamente en donde se entrelazan el lenguaje y los privilegios. Porque ya mencioné que el mismo lenguaje puede distanciar a una persona de sus problemas y de la solución a esos problemas, pero es muy abstracto. ¿Cómo se traduce muy, muy directamente en nuestra misma cultura? Pues bueno, hoy privilegiamos la cultura del esfuerzo y del mérito en esta idea del ser humano que se construye a sí mismo. Esto habla de una persona que nació en condiciones quizá de pobreza, de muchas carencias, con todos los factores en su contra para poder salir adelante. Sin embargo, se esfuerza mucho en la vida, trabaja muy duro, logra sobreponerse a todos esos impedimentos y se convierte en una persona de bien para la sociedad que quizá está en una posición de influencia y que ahora le va muy bien en la vida. Entonces esa persona es un ejemplo para todas las personas en condiciones pues similares. Pero ese es un discurso totalmente mentiroso y abusivo, que no toma en cuenta pues todas las condiciones que realmente están detrás de eso. Cosas tan sencillas como el aspecto de la nutrición y el desarrollo. Está comprobadísimo en muchos estudios que, por ejemplo, si un niño no recibe la alimentación adecuada en los primeros años de su vida,
pues va a tener muchas deficiencias en su desarrollo cognitivo. Entonces, pues no se trata solamente de cuestiones del esfuerzo y de echarle ganitas. Es el mismo discurso tonto de los pobres son pobres porque quieren, porque no se esfuerzan. No, hay condiciones que están todavía detrás de eso que influyen en la capacidad siquiera de esforzarse. Cosas más sencillas como los contextos de abuso, de carencias, la necesidad de resolver otras necesidades antes de la educación. El ejemplo clásico de los niños que quizá tienen un acceso a sistema de educación pública, pero que no pueden ir a la escuela porque si no van a trabajar, pues no comen y en una semana se van a morir. Y que además no dependen de sus padres, sino que tienen que mantenerse a ellos, que tienen que mantener quizá a hermanos y que pues están en una serie de condiciones que no les permiten acceder a estas cuestiones. Y este discurso va mucho más allá, porque te está diciendo que si una persona en esas condiciones o en condiciones similares pudo sobreponerse, entonces todos pueden. Y eso solamente glorifica las condiciones de miseria en vez de buscar resolverlas. Es una posición sumamente cómoda para la gente en el privilegio, la gente en el poder, porque lo que te están diciendo es, a ver, el problema aquí no es que no tengas las posibilidades y que yo no te las pueda aportar como una persona en la posición de dártelas, sino aquí el problema es que tú no estás haciendo el esfuerzo suficiente o el esfuerzo correcto para salir de esa condición. Y es un discurso abominable si me lo preguntan a mí. La primera reflexión en esto va para la misma academia, para el mismo gobierno y la gente en posiciones de toma de decisiones. Porque ciertamente en los últimos años le han pegado muchísimo a la academia por esa parte de la tecnocracia, al menos en México, donde la tecnocracia en realidad es algo muy bueno, es poner la técnica y el profesionalismo al servicio de la sociedad para resolver estos problemas. Y de hecho en las organizaciones e instituciones internacionales lo que hoy en día se está buscando es precisamente que, por ejemplo, la toma de decisiones sea basada en datos que estén basados en evidencia y que sean comprobables. Eso es muy bueno y aporta mucho, por ejemplo, a la generación de política pública. Pero cuando en la academia y en estos lugares de privilegio el conocimiento y el desarrollo pretenden ser servidos por la sociedad y no al revés, pues ahí ya tenemos un problema. Es el mismo problema que decíamos hace rato con las cuestiones del lenguaje. Y esto no va solamente para quienes ejercen en las ciencias sociales o en el gobierno, sino esto va ligado a cualquiera que tiene una formación profesional, y esto nos habla de un ejercicio ético de la profesión y del conocimiento. A mí me gusta mucho el pensamiento de un académico que lamentablemente falleció hace algunos años, quien se llamaba Carlos de la Isla. Él tiene un texto que se llama Ética y Universidad, y habla precisamente de todos estos temas de una forma magnífica. Pero me gustaría mencionar este párrafo en la introducción que dice: la ciencia y la técnica han avanzado desmesuradamente, pero no han sabido resolver los más graves problemas humanos. Su avance ha beneficiado a grupos de poder que, para construir y defender su reino del absurdo, han generado armas, guerras, violencia y dominación. Puede considerarse un fracaso el poder de un saber que beneficia a unos cuantos y que soporta el desprecio, la humillación y explotación de las grandes mayorías. Un saber que no beneficia a toda la humanidad no es un saber humano, sino inhumano. Y básicamente lo que está diciendo magníficamente el doctor de la Isla en este texto es lo que he tratado de decir en estos minutos, haciéndolo de forma mucho más elocuente y mejor de lo que yo podría hacerlo, pero yendo mucho más allá, diciendo que si el conocimiento no está en función de servir a quienes están afectados por todos estos problemas, es un conocimiento perverso que solo está ayudando a reproducir figuras de dominación y de todos estos males que hoy por hoy tenemos. Y me parece fenomenal y sumamente necesario que hoy quienes somos profesionistas hagamos este ejercicio. Y en general cualquier persona en la sociedad.
yo creo que esta reflexión no se puede quedar solamente para la gente en gobierno, la gente en posiciones de autoridad o quienes son profesionistas. Esto te aplica a ti que me estás escuchando. Y lo primero es que tenemos que ser conscientes de nuestros privilegios ordinarios. Tú me vas a decir, a ver, ¿qué privilegios voy a tener yo si estoy súper fregado en la vida? Podría ser el caso de muchos. Y sin generalizar, aquí quiero hacerte ver algo. Si tú me estás escuchando, quiere decir que tienes acceso a internet, quizá a dispositivos digitales, a las redes sociales, y más que eso, tienes tiempo de ocio, que es un privilegio enorme del que mucha gente en este planeta no goza, sumado a todos los privilegios que cada uno de nosotros podamos tener. Y este no es un asunto de imposición en el que yo te voy a decir, a ver, tú tienes este y este privilegio y tienes que ser consciente de eso. No, esto es un proceso personal de reflexión hacia adentro en el que hacemos un acto en nosotros mismos para mejorar nuestra misma comunidad y nuestro alrededor. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer un uso responsable de estos privilegios y de ser consciente de estas cuestiones? Pues bueno, yo creo que todo parte primero de esa misma reflexión. Pero más allá de eso, de aprender sobre los problemas en los que viven quienes no tienen acceso a esos privilegios y que son sistemáticamente discriminados por esas razones sumamente tontas. También podemos buscar oportunidades para hablar y actuar de manera efectiva en nuestro propio contexto y problematizar estos temas. No se trata solo de decir, pues está mal y ya, sino de ver cómo uno desde su posición puede ayudar a que eso ya no sea una realidad. Porque yo creo que todo cambio fundamental necesita realizarse desde la parte cultural, es decir, desde los valores que cada uno tiene en su vida diaria. Pero ¿cómo va a funcionar esto? Pues esto siempre tiene que partir de un diálogo respetuoso y buscando mejorar. No solamente es ponernos todos tristes porque las cosas están chafas y porque está muy, muy difícil actuar, sino que nuestra intención tiene que ser positiva, tiene que ser objetiva, tiene que ser en esa base de respeto y siempre para buscar un mejor lugar que el solo quedarnos pensando que estamos viviendo en el mejor mundo en el que podamos vivir. Y el último punto sobre esto es que tenemos que ser cuidadosos en no hablar en nombre del grupo que queremos apoyar. Otra vez volvemos al discurso de estas élites en el poder que han querido decirle a las masas que no entienden sus propios problemas y que ellos les van a decir cómo resolverlos. Pues no, esto no puede funcionar para buscar un protagonismo. Hay un tiempo y un espacio para todo y cada uno de nosotros tenemos que saber en dónde y a partir de qué podemos hablar. Entonces, ese mismo respeto tiene que aplicar para eso. Ciertamente esto no significa que vamos a hacernos de la vista gorda de estos problemas o que no podemos apoyar a estos grupos, sino que simplemente tenemos que saber y ser prudentes de saber en qué condiciones y en dónde podemos hablar de estos temas, con qué autoridad. Vaya, no es lo mismo hablar con esa autoridad de saber y conocer el tema que hablar con la autoridad de haber sufrido sistemáticamente de estos abusos. Así, me gustaría cerrar en general este tema, no sin antes reconocer que este mismo programa habita en el mismo privilegio y que soy consciente de eso. Y no me quedo en eso, sino que la intención es, a través de ese privilegio, buscar hacer un bien y precisamente hablar o tratar de hablar acerca de estas problemáticas sociales desde el lugar que a mí me corresponde, en esa objetividad y en ese respeto, pero tratando de rescatar estos temas de las garras del secuestro académico y facilitando la información a la gente que me pueda escuchar, sin perder la profundidad de estos temas o la complejidad que ellos mismos tienen. También trataré en estos programas de hacer o tener entrevistas con expertos y con gente que está involucrada de primera mano en la afección de estos temas y en la resolución de los mismos de manera práctica. Pero el reto aquí es otra vez sumarnos a este ejercicio de introspección
y de tratar de ser lo más orgánicos posibles, siempre siendo propositivos, no quedándonos solamente en el hecho de conocer estos temas, sino más allá de ver cómo lo podemos resolver desde nuestro contexto, desde nuestra vida diaria, en nuestra escuela, en nuestro trabajo y en el lugar en el que estemos. Creo que si seguimos este esfuerzo, personalmente, vamos a lograr hacer cambios fundamentales en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Entonces, quiero agradecerte por haberme escuchado en esta ocasión y por apoyar este proyecto de la manera que tú creas prudente. Y pues sin nada, te doy muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima.